estamos por cumplir, o se están cumpliendo 34 años de haber empezado esta comunidad cristiana. 34 años. No sé, a lo mejor usted ya sabe cómo empezó. Es la historia que hemos contado ya en varias ocasiones, cómo mis papás estaban en una transición de una iglesia, de repente siendo líderes en una iglesia, de repente se encontraron ya sin una iglesia propia, y en ese momento justo la intersección así de las necesidades y de los sucesos, un tío mío, hermano de mi mamá, andaba buscando a quien le pudiera enseñar más acerca de la Biblia, y había invitado a unos amigos suyos y estaba invitando a mis papás a que les ayudaran con eso. Y gracias a esa intersección de sucesos, eventos y lo que Dios había preparado, es que empieza esta iglesia un 10 de mayo con 5 familias. Y a lo mejor ya habíamos contado esa historia, ya la conocías, pero yo quisiera que meditáramos acerca de que sabemos cómo empezó, pero quiero preguntarte, ¿qué es lo que empezó? ¿Qué es lo que empezó hace 34 años? Y al hablar de esto, podemos mencionar qué es la iglesia. ¿Qué es cuando decimos que asistimos a una iglesia? Cuando decimos que la iglesia está cumpliendo años, cuando decimos que somos parte de la iglesia, ¿qué es la iglesia? Y me gustaría que en este mes pudiéramos meditar acerca de lo que es la iglesia de Cristo Jesús sobre esta tierra. Yo primero quiero decirte lo que la iglesia no es. Así es más fácil entender algo en su concepto, en lo que es, primero entendiendo y viendo, analizando lo que no es. Lo primero que yo quiero decirte que la iglesia no es un edificio. Doy muchas gracias a Dios por este edificio, por este lugar. Tiene una historia muy particular y estas paredes pueden dar testimonio de lo que Dios ha hecho aquí en medio de nosotros. Pero la iglesia no es un edificio. Podemos pasar y verlo, el edificio, y decir, esa es una iglesia. Pero nosotros que entendemos, que conocemos el plan de Cristo Jesús, el plan de Dios para nuestra vida, sabemos que la iglesia no es un edificio. Estoy muy contento y agradecido por todo lo que se ha podido hacer, porque ha sido un proceso, porque lo que nosotros pudimos venir y agregar pintura, agregar unos spots y la alfombra y la plataforma, son cosas que realmente han cambiado muchísimo el aspecto aquí de la iglesia, pero fue lo que construimos sobre lo que ya estaba. Es una bendición poder hacer eso, es una bendición porque no tuvimos que empezar de cero. Y yo le doy muchas gracias a Dios. Yo sé que hay muchos pastores, muchas comunidades que rentan un lugar, que están esperando y buscando a lo mejor un lugar para establecerse como iglesia. Yo le doy muchas gracias a Dios por este lugar, por todo lo que sucedió, por la historia ahí de la familia de nuestro hermano Oscar González, como su abuelita decidió que le iba a dejar esta casa a él, y Dios puso en el corazón de él donarla a esta comunidad que apenas iba naciendo. Pero necesitamos recordar que la iglesia no es este edificio. Berseba, la comunidad cristiana de Berseba, no es este edificio. Estamos solamente aquí, hermanos, disfrutando de la comodidad, de lo que podemos tener en un lugar físico, pero no es el edificio. Tampoco son las actividades. Las actividades no son la iglesia. Un culto no es la iglesia, hermanos. El tiempo, y a veces lo tenemos ya bien esquematizado, ¿verdad? De tanto tiempo de alabanza, tanto tiempo de música, tantos cantos rápidos, tantos cantos lentos, una prédica, los testimonios, la ofrenda, los diezmos y las actividades. Queremos reducir la iglesia a las actividades y medimos nuestra participación en la iglesia por nuestra participación en las actividades. Y aunque es muy fácil entenderlo de esta manera, es una manera muy natural, quiero decirte que las actividades no son la iglesia. Esta semana tuvimos las reuniones de evangelismo, las actividades de evangelismo, fue algo muy especial. Estábamos allá con los migrantes y llegamos y había ya otro carro repartiendo
repartiendo comida. Nosotros llevábamos ahí unos cuantos burritos, unos sándwiches, café, agua fresca, pero llegamos y ya había alguien repartiendo. Entonces esos son los recuerdos en los que lo más importante que podemos llevar no es en sí el alimento, no es en sí la parte de la ayuda material, sino yo tengo la convicción de que hay algo más que podemos dar. Déjenme les cuento que este viernes fue algo muy especial. Creo que como cada vez que vamos, la mayoría de la gente que está ahí son diferentes, no están acostumbrados, no nos conocen, y luego el hecho de que nosotros vamos cada 15 días, pues también no permite tener esa continuidad en el trabajo. Pero creo que ese viernes que acaba de pasar sucedió algo muy especial y yo noté cómo ponían especial atención al mensaje que se estaba dando. Estábamos repartiendo la comida, el hermano Panchito, el hermano Freddy, ellos estaban ahí repartiendo, yo empecé a tocar la guitarra, empecé a orar, y cuando menos pensé ya vi a un buen grupo de jóvenes, varones, hombres, alrededor, escuchando. Y en ese momento yo sentí de parte de Dios hablarles a ellos, y fue algo muy especial. Creo que fue una de las veces que más he sentido que hay una atención hacia el mensaje. Y había la atención, sí, por el burrito, por el sándwich, pero se nos acabó muy rápido, la verdad, no llevábamos suficiente, se acabó muy rápido. Pero el hambre que yo pude ver en la vida de esos jóvenes, de 17 a 22 años, yo creo que tenía la mayoría de los que estaban ahí, eran unos 10, 12 jóvenes atentos. Y yo sentí el Espíritu de Dios hablándoles. Y pude orar por ellos. Hubo un señor que dijo: yo quiero reconciliarme con Dios, y se acercó y oramos por él. Y los jóvenes, yo iba a guardar la guitarra y me dijeron: pues otra alabanza. Y entonces vamos, otra alabanza. Y fue algo muy especial, hermanos. Y yo quisiera que todos pudiéramos ser parte de eso, porque es algo que Dios quiere hacer. Dios nos ama, Dios está esperando, Dios nos ha visto a estas personas que están ahí. Debimos ver que nadie nos quedamos fuera. Las hermanas que están yendo a la casa hogar, pues ya ahorita se sumó la iglesia Bautista Jerusalén y están apoyando. Y la verdad es que Versailles nos estamos quedando, creo que fue solamente la pastora como representante. Empezamos con muchas ganas, empezamos con mucho ánimo y se nos fue acabando el cuellito. Pero hermanos, que seamos fieles, persistentes. Pero déjame decirte que aún esas actividades tan buenas como pueden ser, no son la iglesia en sí. Y lo último que quiero decirte que no es la iglesia, es que la iglesia no son los líderes que están al frente. No es la gente que se para aquí y que habla. No son las gentes que a lo mejor toman las decisiones de lo que se va a hacer o lo que no se va a hacer. La iglesia no son solamente un grupo exclusivo de personas, sino que el llamado de Dios a la iglesia es para todos y cada uno de los creyentes. Y algo que lo resume de una manera muy práctica es entender que nosotros no venimos a la iglesia, sino que nosotros somos la iglesia. Y me gustaría que fuéramos a 2 de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 4 al versículo 10. 2 de Pedro, no, va a ser es 1 de Pedro 2, del 4 al 10, dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Quiero puntualizar dos cosas primero aquí. La primera es que Pedro pone como ejemplo a Jesús de lo que nosotros somos. Dice Pedro que Jesús es una piedra que vino a formar la iglesia, y después dice que nosotros somos piedras, ¿verdad? Y cuando vemos esto, vemos que Jesús es nuestro ejemplo en todo, hermanos. Y esto es lo que yo quisiera que viéramos. Jesús es nuestro ejemplo para seguir en todo. Y lo siguiente es que nosotros somos piedras, pero no piedras nomás así de los que le llaman piedra, ¿verdad? Que cuando dicen, oh, que este muchacho que es bien piedra, no creo que se refiere a eso de los cristianos, hermanos. Dice que somos piedras vivas. ¿Qué significa que somos piedras vivas? Cuando yo comparto acerca de la iglesia, un libro que siempre tomo como referencia se llama La Iglesia Centrada, por el pastor Tim Keller. Es un libro de estudio, y lo que está ahí narrando, una de las cosas, es la diferencia entre un movimiento y una organización. Un movimiento es todo aquello, movimiento de ideología humano que crece, que empieza, que crece, a lo mejor termina. Y una organización es todo lo que, como conocemos, ¿verdad? Que hay una estructura, una infraestructura, hay una jerarquía de autoridades, y dice que la iglesia es un poco de los dos. Es un movimiento. Jesús empieza un movimiento, pero también es una organización. Y esto lo veo yo muy claro, porque dice que nosotros somos piedras, pero no piedras inertes, sino piedras vivas. Nosotros necesitamos crecer. Los organismos vivos, ¿verdad?, tienen su ciclo, que lo entendemos de una manera que son orgánicos. A lo mejor si usted ve una piedra física, no es un organismo vivo, pero Dios nos llama que somos piedras vivas. Eso cambia las cosas. Y luego dice que nosotros formamos el templo. Por lo tanto, somos piedras vivas, organismos más del lado del movimiento, de lo que es libre, pero en una estructura que es la iglesia. Y vamos a ver, hermanos, cómo todos tenemos este llamado de parte de Dios a ser la iglesia. Y en ese llamado no significa que todos aquí están llamados a ser pastores, no significa que todos tienen que estar en la alabanza, no significa que todos tienen que ser en el ministerio de los niños, pero todos tenemos un llamado que nos va guiando por nuestra vida. Yo quisiera que viéramos todo esto primero a la luz de Jesús, y lo veamos como nosotros también hemos sido llamados a esas mismas cosas, ¿verdad? Todos los creyentes somos llamados a ser profetas, sacerdotes y reyes. Y esto lo vamos a ver claramente en el ejemplo que nos dio Jesús. Vamos a ver primero que todos los creyentes, hermanos, la iglesia de Cristo Jesús, a lo que Dios llama la iglesia, es un cuerpo de creyentes que tienen este llamamiento, en el cual lo primero que vamos a ver es que son profetas. ¿Qué eran los profetas? En el Antiguo Testamento es muy claro verlo, ¿verdad? Eran hombres que veían, entendían de Dios y hablaban al pueblo acerca de Dios, ¿verdad? Ahí Jesús pone el ejemplo con Juan el Bautista. Dice que Juan el Bautista fue el mayor de los profetas. Y luego agrega algo que es muy curioso. Dice, pero el menor en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. Y la única manera como usted y yo pudiéramos ser mayores que Juan el Bautista es si usted y yo comprendemos el Evangelio de una manera que Juan el Bautista no alcanzó a comprender. Yo creo que es de lo que estaba hablando Jesús, pero quisiera que viéramos en las dos personas, si me pueden ayudar, uno leyendo Números 11, 29. A ver si me ayudas tú, Guillermo,
leyendo Números 11 a 29, y si alguien acá de este lado puede ayudarme buscando Joel 2, 28 y 29. ¿Tú, Damaris? Porque vamos a ver cómo nosotros somos llamados a ser profetas. Ahí en lo que va a leer Guillermo, nomás quiero dar un poquito de contexto. Moisés llama por medio del mandato de Dios a que reúna a los varones ancianos de la iglesia para que algo del Espíritu de Dios, del Espíritu que estaba reposando en Moisés, fuera repartido entre unos varones. Y los llama ahí al tabernáculo, los llama ahí al lugar de reunión, al lugar físico donde Dios se reunía con el pueblo. Pero había dos que se quedaron en el campamento. Yo no sé por qué. A lo mejor así como nos pasa aquí, porque de repente decimos, ¿por qué no está tal hermano? No sabemos por qué, pero ellos se quedaron allá y resulta que ellos también son llenos del Espíritu Santo y empiezan a profetizar. Y ahora sí, si me puedes ayudar leyendo ahí, por favor, Guillermo, Números 11 a 29. Y Moisés le respondió: ¿Tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Amén. Ahí una persona va y le dice a Moisés: oye, allá dos que no quisieron venir o que no vinieron al tabernáculo también están profetizando. Y la respuesta de Moisés es esa: ojalá todo el pueblo fuera profeta. Y esto que Moisés dijo tiene un cumplimiento de una profecía que vemos en Joel 2, 28, 29. Si me ayudas a leerlo, dame por favor. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Amén. ¿Cómo conectamos lo que dijo Moisés con lo que está profetizando Joel? Moisés vivía en un contexto en donde los dones, los llamados de Dios eran exclusivos para una cierta gente. Y Moisés dice: ojalá yo quisiera que todo el pueblo fuera profeta. Después Joel viene y dice: eso es algo que va a suceder cuando derrame el Señor de su espíritu sobre toda carne, y todos van a ser profetas. Y luego en Hechos 2:16 no lo vamos a leer, pero yo creo que usted lo recuerda. Pedro señala delante del pueblo judío diciendo que eso es algo que ya se había cumplido. Y la iglesia comienza con el cumplimiento de esa palabra. Por lo que todos somos llamados a ser profetas. En Jesús encontramos nuestro mayor ejemplo de profeta, porque Jesús hablaba del reino de los cielos al pueblo. Jesús conocía al Padre y lo daba a conocer a la gente. Jesús pasaba tiempo en intimidad con el Padre. Cuando leemos que Jesús oraba, que en la noche se retiraba a orar y en la mañana atendía al pueblo. Hermanos, ese es nuestro ejemplo. Usted y yo somos llamados a poder hablarle a la gente acerca de Dios, tener un don profético, de poder anunciar y lo bueno y lo malo para las personas, llamar al arrepentimiento y traer una palabra de ánimo a los que están en contacto con nosotros. El llamado profético. Pero se requiere que pasemos tiempo en la presencia de Dios. Se requiere que conozcamos de su palabra, que busquemos escuchar su voz, porque es un llamado que tenemos. Si tú no tienes esa carga, necesitas pedirle al Espíritu Santo que la ponga en ti, porque tienes un llamado por ser parte de la iglesia. Un llamado profético. Ya no es exclusivo de unos cuantos, es un llamado para todos. De conocer más de Dios y darlo a conocer al pueblo. De poder estar atentos a su voz. Y cuando tú ves a los profetas y lees que a veces venían palabras del Señor que ni ellos mismos querían dar, que ellos batallaban en darlas. Cuando vemos que ellos batallaban por lo que decían, necesitamos entender que ese es un llamado para nosotros. Como iglesia de Cristo Jesús sobre esta tierra, somos llamados a poder compartir lo que Dios está hablando, a poder ver
en el futuro lo que el Señor tiene para esas personas. Poder llamarlos al arrepentimiento. Poder decirles que van por un mal camino. Pero también animarlos en los tiempos difíciles. Animarlos y dar palabras de ánimo y una profecía de bondad de lo que el Señor quiere hacer en sus vidas a pesar de las circunstancias que lo rodeen. En Jesús encontramos nuestro mayor ejemplo de un profeta, porque Él era Dios mismo que se hizo, que se reveló al pueblo. Nadie mejor que Él pudo revelar a Dios y al Padre a este mundo. Pero usted y yo somos llamados a hacer lo mismo. Somos llamados a un llamado profético. Pero necesitamos pasar tiempo en la presencia de Dios, conocerlo, escuchar su voz. Si no, no vamos a tener esa palabra. Si no lo estamos buscando, no vamos a tener esa palabra para poder darla a otras personas. El siguiente, que a lo mejor es el que está más, hemos escuchado más, porque Pedro, ¿verdad?, los enuncia junto a sacerdotes, reyes. Y quiero que veamos cómo nosotros todos, la iglesia, tenemos un llamado sacerdotal, profético y sacerdotal. Tenemos un rol de presentarnos a nosotros mismos frente a Dios, pero también de servir a otros para ayudarlos a conocer. Dios, en la persona de Cristo Jesús, ya vimos que Él fue un profeta. Jesús vino a revelar al Padre a este mundo, pero hoy mismo Jesús está hablándole acerca de ti al Padre, en un cumplimiento de su don o su ministerio sacerdotal. En Hebreos dice que Él está intercediendo. Él se presenta a sí mismo delante del Padre con su justicia, con su perfección, y Él le habla al Padre acerca de ti, acerca de tus luchas. Él está haciendo esa intercesión delante del Padre. Y déjame decirte que nosotros tenemos ese mismo llamamiento. La iglesia de Cristo Jesús, en cada creyente, tiene un llamado sacerdotal. No solamente de hablarle de Dios a los demás, sino hablar con Dios acerca de los demás. Poder presentarlos. Pero primero dice presentarnos nosotros mismos. Presentarnos nosotros mismos libres, sin mancha. Venir, ofrecer un sacrificio por nuestro propio pecado, confesar nuestro pecado y después llevar y presentar y confesar los pecados de otros. Es un ministerio, hermanos, que no es exclusivo. Cada padre dice que es llamado a ser un sacerdote en su familia. ¿Qué significa esto? A lo mejor habrá tiempo de verlo más exclusivo, más a fondo en cada papel. Pero creo que cada padre entiende y sabe que tiene una responsabilidad delante de Dios de presentar a su familia, de guiarlos, de ir al frente por ellos. No se resume solamente a los hombres. Las madres tienen un rol y un ministerio sacerdotal hacia sus hijos, de poder guiarlos, de poder hablar e interceder delante de Dios por sus hijos. Es un ministerio, hermanos, para toda la iglesia, el poder presentarnos a nosotros mismos y ir delante de Dios a interceder por otros. Ahí en Hebreos 13, 15, 16, si me acompañan. O sea, a lo mejor podemos perder tantito el aire en bajito. El de arriba, el otro todavía no está listo y todavía no es necesario. Yo aquí los voy viendo, los veo así, le prendemos. Los veo así, y apagamos. Amén. Dice Hebreos 13, 15 al 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios.
Cuando nosotros vemos que en el libro, ¿verdad?, de Hebreos, él está haciendo una alegoría de Jesús como el sumo sacerdote, como el sumo supremo sacerdote de toda la historia y la genealogía y el ministerio de los sacerdotes, pone a Jesús, pero nos llama a que nosotros también nos acerquemos a su presencia con sacrificios, presentándonos, limpiando nuestra vida en la sangre del Cordero, sacrificado una vez y para siempre, y lo hagamos y traigamos también nosotros una intercesión por otros. Como iglesia, hermanos, nosotros tenemos esa responsabilidad y ese llamado de ir a ver por otros, de ver las necesidades de otros y poder presentarlas delante de Dios. Y no solamente orar. El sacerdote no solamente oraba, ¿verdad? Vemos que el sacerdote hacía más por el pueblo. Y nosotros podemos hacer, aquí lo menciona el escritor de los Hebreos, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Esos sacrificios que haces tú por otra persona, que no siempre va a ser fácil, ¿verdad? No siempre va a ser lo más cómodo. Estar viendo cómo ayudar a los demás. Lo más cómodo siempre va a ser ver por uno mismo. Lo más fácil siempre va a ser qué es lo que yo quiero hacer y cómo puedo lograrlo. Pero cuando nosotros entendemos nuestro llamado a un ministerio sacerdotal, sabemos que no se trata de mí, de mis necesidades, de lo que yo quiero. Se trata de ver las necesidades del pueblo, las necesidades de los demás. Y nosotros tenemos ese llamado con la gente que te rodea, con las personas que conoces, que tienes cerca. Ahora los medios digitales pues, podemos enterarnos por situaciones, necesidades que viven otras personas que no están cerca necesariamente. Pero el ministerio sacerdotal que Dios ha dado a la iglesia se cumple en que nosotros podamos orar, interceder, pedir, pero también ir. También extender nuestro brazo, también cubrirlos en oración, también extender una ayuda, ¿verdad? La ayuda mutua, dice aquí el escritor de los Hebreos, de hacer el bien, de poder ir a donde está, de poder interceder. Ahorita platicaba con mi hermano Pau, porque tenemos la carga de Monchis que no lo hemos visto. Y yo sé que mi hermano Pau tiene ese llamado. Y lo pongo hoy como ejemplo, no porque sea el único, yo sé que ustedes también lo tienen. En cosas que me han contado y que a lo mejor no me han contado, pero el hermano Pau tiene ahí la carga y dice, voy a ir a donde está Monchis. Y estamos orando por él y a mí pues yo pensé que todavía traía su celular, le estaba escribiendo, pero me comentan que ya no trae el celular. Pero hermanos, ese es el ministerio sacerdotal. ¿Dónde están aquellos que ya no vemos? ¿Dónde están aquellos que ya nos están congregando? ¿Dónde están aquellos que ya no hemos visto? Hay que ir por ellos. Hay que poder interceder, presentarnos primeramente nosotros delante del Padre, pero también ver por sus necesidades. Ir a donde están ellos, en amor, en comprensión, en empatía. Todo eso es el llamado de la iglesia de Cristo Jesús hacia este mundo, un ministerio sacerdotal, una carga verdadera por las necesidades, por los pecados, por las equivocaciones del pueblo. Nosotros hacerlas nuestras, hacer nuestra esa carga y poder presentarla delante de Dios. Así como Cristo Jesús hoy está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y dice que hay quien acusa. El enemigo es el que está acusando. El ministerio de la iglesia no es el del acusador. El ministerio de la iglesia es reflejar a Cristo como el intercesor. Y cuando nosotros entendemos eso, podemos empezar a tomar acciones en base a eso, que sean congruentes con eso. Queremos ser congruentes con el llamado sacerdotal, en lo que vemos a Cristo Jesús, y que la iglesia está para interceder, no para acusar, no para tratar de poner en mal, es para interceder. Primeramente presentándonos nosotros mismos y luego intercediendo por otros. Esto no es un trabajo solamente de un pastor,
de los líderes. Es un ministerio dado a todos y cada uno de nosotros, hermanos. Usted tiene ese llamado ministerial de reflejar a Cristo a este mundo por medio de ser ese sacerdote que intercede por ellos delante del Padre. Amén. Amén. Y en tercero, tenemos un llamado a ser reyes. Dice Pedro, ¿verdad? Fuimos llamados a ser un pueblo de reyes y sacerdotes. En los reyes yo quería primero mencionar cómo el rey es una figura de autoridad. Y esto es importante recordar, hermanos, porque la autoridad es algo que tú necesitas vivir, aprenderla y ponerla en acción a su mejor uso. La autoridad tú no la consigues y no la aprendes porque te la dan sin que sepas. Primero necesitas estar bajo autoridad. La mejor manera de entender lo que es la autoridad y poder llegar a ser un buen líder es estar bajo autoridad, es aprender a estar bajo autoridad. Si tú quieres ser un buen administrador de la autoridad que Dios ha impartido en tu vida, tú primero necesitas ser bueno estando bajo la autoridad de alguien más. Es una ley de vida. Los niños, no es bueno que el niño sepa que es una autoridad, no es bueno que el niño conciba su vida como él es el que manda y se hace las cosas que él quiere. Es importante que un niño en el desarrollo entienda que él no es la autoridad, que sus padres son autoridades, que sus maestros son autoridades, porque si él aprende a respetar la autoridad, un día cuando él reciba autoridad va a aprender a respetar a los que están debajo de él. No hay tal cosa como que alguien que nunca ha respetado la autoridad, el día que esa autoridad va a respetar a los que están abajo de él. ¿Sabe qué va a hacer? Alguien que de repente tiene autoridad, que nunca ha sabido respetar la autoridad de alguien más, él no va a respetar a los que están debajo. Porque él no ha aprendido a ver, a anteponer a otros antes que a él. Es muy importante. En Proverbios 31, 4 al 7, si vamos a allá, es el último proverbio, el último capítulo de los proverbios, es el único que va con nombre, ¿verdad? El rey Lemuel. Dice el versículo 4: no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria, no se acuerden más. Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia, defiende la causa del pobre y del menesteroso. Aquí está la instrucción para un rey. Si nosotros tenemos la idea de que ser reyes es hacer todo lo que yo quiero, estás equivocado. Un buen rey, un buen gobernante, un buen monarca es aquel que primero sabe gobernarse a sí mismo, ¿verdad? Como dice ahí el inicio de lo que leíamos, no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. Y ahora nosotros como cristianos modernos decimos, bueno, si yo no tengo un problema con el vino, si yo no tengo un problema con la sidra, listo, no tengo por qué indagar más en este proverbio. Pero lo que está diciendo aquí es que el vino es para aquellos que quieren olvidarse de su miseria. Déjame decirte que nosotros tenemos un problema porque la vida moderna ofrece hoy muchísimas cosas que están diseñadas para que la gente tenga un escape de su realidad, de su miseria, de sus problemas. Y esas son las clases de cosas que nosotros como cristianos con un llamado a la realeza necesitamos evitar. No solamente el vino, sino todas aquellas cosas diseñadas y que mucha gente usa para escaparse de su realidad, para escaparse de los problemas que tiene, para olvidarlos. Y yo sé que Dios puede hablar a tu corazón de cosas en específico que la gente usa y que en tu corazón y en tu mente
buscan para evadir los problemas. Y esas son las cosas que uno tiene que aprender a gobernarse, porque tenemos un llamado a ser reyes. Lo primero que necesitamos entender acerca de los reyes es que son personas que saben gobernarse, al menos un buen rey. Cuando uno ve los documentales y uno entiende cómo es la vida de los niños que van a llegar a ser reyes. No son niños que andan ahí jueguen todo el día. Son niños que tienen su agenda así llenita. Desde que se levantan bien temprano, un montón de clases, un montón de actividades, muy estricto, una disciplina muy estricta, con la intención de que ellos puedan llegar a ser buenos reyes. No es de que, llegar a ser un rey, hay que dejarlo que haga lo que quiera. Y no tiene que tener ningún tipo de límites. Por el contrario. Y eso, hermanos, yo quiero que nos quedemos con eso al entender que hemos sido llamados a ser reyes. Es que necesitamos entender la autoridad para poder gobernarnos a nosotros mismos. No dejarnos gobernar por otras cosas. Como lo ponía ahí en el libro de los Proverbios. El llamado de la iglesia de Cristo Jesús en este mundo a ser reyes involucra que tú vivas bajo autoridad, que tú sepas estar bajo autoridad, que tú sepas gobernarte a ti mismo en una disciplina estricta. Porque si no, la autoridad, en lugar de ser una bendición para los demás, es un tormento para los demás. El día que Dios imparte de su autoridad, Él quiere hacerlo sobre personas que saben gobernar sus impulsos, sobre las personas que saben gobernar sus deseos. Y ese es el llamado que tenemos en la iglesia, hermanos. Y lo vemos en Cristo Jesús, porque dice que Él es el Rey. Y uno de los ejemplos más claros de que Jesús es Rey, aquí cuando estuvo aquí, su ministerio en la tierra, es cuando Él entró en un pollino. Desafiando todas las costumbres, los estereotipos, las expectativas de un rey, Él entró en un pollino. Porque no anteponía su gloria, ¿verdad? Por el cumplimiento de la palabra de Dios. Él es el rey, ¿verdad? A Poncio Pilato, Él le dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, habría gente peleando por mí, habría mi ejército estuviera peleando, pero mi reino no es de este mundo. Jesús es nuestro mayor ejemplo de reyes. Y Jesús sabía que aún estando a punto, siendo juzgado por las autoridades romanas y por el Sanedrín judío, Él sabía que su reino no estaba siendo derrotado. Él sabía que su reino no tenía nada que ver, a pesar de que Él estaba siendo juzgado y iba a morir en una cruz. Su reino era algo inconmovible, que se había acercado a este mundo. Y nosotros necesitamos entenderlo también, hermanos, acerca de la autoridad, pero también de cómo nosotros y Jesús va al frente de una batalla. Los reyes eran figuras que salían a las batallas. Los reyes eran figuras que animaban a los soldados. Los soldados estaban dispuestos a dar su vida por su rey. Esa figura de esa investidura real invitaba a pelear con valor, con honor, ¿verdad?, a los soldados. Y nosotros tenemos a nuestro rey, y la Biblia dice que en este mundo hay una batalla, hay un campo de batalla. Y los cristianos, la iglesia de Cristo Jesús, está llamada a pelear esas batallas. Y lo que yo quisiera hacer hincapié, lo comentaba yo hace unas semanas en una reunión de oración, hermanos, la iglesia de Cristo Jesús no tiene por qué temer las estrategias del enemigo. Podemos enterarnos de lo que están haciendo, pero no permitir que el miedo, el temor vaya ganando terreno en nuestro corazón. Los reyes a veces tenían que hacer frente a ejércitos mayores que ellos, y ellos no podían demostrar temor. Ellos sabían lo importante que era que el rey no mostrara temor en frente de sus soldados. Aunque las estadísticas, aunque todo estuviera en su contra, él sabía que tenía un deber con sus soldados, con su pueblo, de mostrar valor y valentía. La iglesia de Cristo Jesús no tiene por qué estar atemorizada
frente a los embates del enemigo. En Juan 16:33, si alguien me puede ayudar a leerlo. Jesús le está hablando a los discípulos a punto de separarse de ellos. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Amén. Cristo Jesús, nuestro Rey, ha vencido al mundo y Él nos ha otorgado un ministerio de realeza para ser llamados reyes y sacerdotes. Hermanos, y cuando vemos la aflicción que inflige el mundo sobre los creyentes, nosotros no necesitamos por qué tener miedo, sino agarrarnos de las promesas de Cristo Jesús y decir, esa paz que Él me da es con la que yo voy a pelear. Nacimos en guerra, hermanos. No hay una tregua, no hay descansos, ni vacaciones, ni licencias. El lugar más seguro para estar es en el centro de la voluntad de Dios, el lugar de profunda intimidad con Él. Allí Él solo permite que lleguen a nuestra vida las batallas que estamos preparados para ganar. No solo es el lugar más seguro, sino el más gozoso para el creyente. Estamos aquí para cumplir un propósito mayor a nosotros mismos. Estamos aquí para invadir e impactar nuestro contorno, trayendo el cielo a la tierra. La iglesia no es así una pared que está a punto de derribarse y nosotros tenemos que estarla defendiendo, ¿verdad? Y solamente aguantar hasta que Jesús venga. Y eso lo digo porque muchas veces vivimos como cristianos pensando que eso es aguantar, ya no falta mucho para que llegue Jesús. Cuando el ejemplo que nos da Jesús es un rey que va avanzando, que va invadiendo, que va ganándole territorio al enemigo, y nosotros como iglesia necesitamos retomar esa visión real de reyes que con autoridad han sido investidos para destronar al rey de este mundo, para arrebatar las almas y las vidas que están aprisionadas. No para aguantar, no para estar encerrados aguantando que no nos llegue, sino para ir al frente, en el valor. Es lo que necesitamos entender, que como iglesia, hermanos, nosotros, nuestro ministerio es como reyes, tener esa visión de no solamente estar aguantando contra un enemigo que es más fuerte que nosotros, sino que estamos peleando una batalla contra un enemigo que ha sido vencido. Amén. Esta comunidad, hermanos, cumple 34 años, pero el compromiso es de todos y cada uno de nosotros. El compromiso de vivir a la altura de lo que el Señor nos ha llamado a todos y cada uno de nosotros como creyentes, a ser profetas, para hablar al pueblo acerca de Dios, para ser sacerdotes, para hablar con Dios acerca de las necesidades del pueblo, y para ser reyes que sin temor y en autoridad hacen uso de esa impartición para ir y extender el reino de Dios sobre esa tierra. Amén. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y oramos y le pedimos, Señor, queremos pedir que tú impartas en nuestra vida esa visión que tú tienes acerca de tu iglesia? No la visión que nosotros podemos hacernos de una iglesia, no lo que el mundo ve como una iglesia, sino lo que tú estás llamando, impartiendo, Señor, a cada creyente, cada persona que se ha dispuesto y que ha aceptado tu camino. Señor, en esta hora queremos orar como esta comunidad, como ese cuerpo de creyentes, Señor, de que tú nos permitas vivir esos ministerios, que tú viniste a enseñarnos esos ministerios, Señor, que tú eres el supremo ejemplo en todo, pero nosotros queremos caminar en ello, queremos ser fieles profetas, fieles sacerdotes, fieles reyes, Señor, conforme al llamado que tú has dado para tu iglesia, no viviendo y conformándonos con menos, no, Señor, sino que podamos tener nuestra expectativa en aquel que hace las cosas, que supera todo, que hace mucho más grande, que no entendemos su poder y su grandeza, pero que caminamos en una fe, Señor,
basados en tu carácter, en quien tú eres. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, por los que están aquí, por los que aún no están, por los que han pasado durante esos 34 años, Señor, por esa comunidad. Yo te pido que tú les traigas una revelación del llamado que ellos tienen, de ser tu iglesia en donde quiera que ellos estén. Señor, ese llamado, que podamos hacer ese compromiso contigo, de vivir, Señor, a todo lo que tú nos has llamado, respondiéndonos de nuestras responsabilidades, no evadiendo como lo intentó hacer en su momento Jonás, de no ir a dar ese mensaje al pueblo de Nínive. Señor, que podamos vivir con esa conciencia y esa visión que tú tienes para tu iglesia. Quiero invitarte que levantes tu mano en esta hora y le digas: Señor, yo quiero ser fiel en ese llamado que tú me has dado de profeta. Yo quiero ser fiel en ese llamado que tú me has dado de sacerdote, de rey, de reina. Señor, de poder reinar juntamente con Cristo, de poder interceder juntamente con Cristo, de poder declarar la visión fiel, así como tú, Señor, la declaraste en este mundo. Pedimos, Señor, que no nos dejes y nos incomodes. No se trata, Señor, solamente de una actividad, de un club social, sino de una vida radical que tú nos estás llamando a vivirla, porque este mundo la necesita, Señor. Este mundo necesita a una iglesia que entienda su papel en este mundo. Las personas, las familias, la sociedad, los gobiernos necesitan ver tu iglesia, Señor, dando el paso al frente, tomando su ministerio de profetas, ministerio profético, Señor, de sacerdotes, de reyes. Tu nombre precioso oro por cada uno de los hermanos aquí, Señor. Permítenos vivir. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación. La vacía es nuestra canción. Somos iglesia, reino de luz. Nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación. La tumba vacía nuestra canción, la tumba vacía es nuestra canción. Somos tu iglesia, una nación de reyes, sacerdotes, apartados para ti, Señor, para poder llevar la bandera de la cruz de Jesús, de poder anunciar que esa tumba está vacía. Ayúdanos, Señor, a vivirlo. Ayúdanos a poder ser parte, Señor, de esa iglesia. No solamente asistir, sino ser parte de tu iglesia, Dios. Cumple tu llamado en nosotros. Hazlo en nosotros. Hazlo, Señor, primeramente en mí. Primeramente en mí, Señor. Que podamos vivirlo y ser ejemplo a otros. Podamos ser conscientes de que tú nos usas para inspirar a otros, para animar a otros. Que nuestro, Señor, nuestra vida está siendo observada por muchos. Que podamos, Señor, responder y estar a la altura de ese llamado que tú has dado a tu iglesia.